todos, que abarca desde una franja etaria desde los más niños hasta los más adultos y que sobre todo es un tema creciente, más aún en estas épocas que estamos viviendo, Omar. Exactamente, un tema que creció principalmente, o por lo menos se empezó a visibilizar mucho más después de la pandemia, Sí. que bueno, tiene que ver con los trastornos de ansiedad y con la salud mental en general. Tenemos conectado para el día de hoy al doctor Osvaldo Rubiolo. Él es un especialista en psiquiatría formado en la Universidad Nacional de Córdoba. Lo vamos a saludar. Osvaldo, buenos días. Omar Giorgis le habla, Hernán Coria para C1 de Conect Televisión de Brinkmann. Osvaldo, gracias por atendernos. Omar, Hernán, realmente un gusto, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. Bueno, está planteado el tema y es un tema que nos atraviesa a todos, Osvaldo, ¿no? Sí, y más allá de que, como hicieron la introducción ustedes de la pandemia, este tema surgió mucho antes de la pandemia, ante las distintas situaciones que fueron cambiando nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra forma de pensar y los conflictos sociales que tenemos que afrontar los argentinos, especialmente en estas épocas, donde tanto los jóvenes, los adolescentes, los adultos, como las personas mayores, se ven en situaciones de mucho compromiso, de mucha tensión, de mucho estrés y de mucha ansiedad. Pero tenemos que diferenciar primero qué es ansiedad de lo que es angustia. La ansiedad es la situación de nerviosismo, de inquietud, de estar inquieto permanentemente y no tener paz interior. La angustia es la opresión que uno siente en el pecho generalmente, por lo tanto son síntomas que hay que diferenciarlos, porque también los tratamientos son diferentes y los orígenes de cada uno son distintos. Ahora, los trastornos de ansiedad son muchos, son varios. La ansiedad, de alguna manera, es el primer llamado de atención, es la luz amarilla que nos está indicando que no estamos pudiendo resolver algún conflicto que tenemos, ya sea un conflicto de cualquier índole, interno, nuestro, personal, o nosotros hacia el mundo externo que no podemos de alguna manera llegar a una resolución satisfactoria. Entonces los trastornos de ansiedad de alguna manera están indicando lo siguiente, que hay dos deseos que son totalmente opuestos, que se chocan y no se pueden resolver. Yo tengo un deseo positivo y un deseo negativo. Los dos se confrontan y no puedo resolverlos porque me es incierto, no puedo de alguna manera ver cuál es la salida mejor. Entonces, como una diagonal sale la ansiedad, que es un síntoma de alguna manera que nos ayuda a ganar tiempo para ver cómo resolvemos la situación. O sea, es un mecanismo de defensa que tiene el inconsciente para tratar de no sufrir tanto y no ir tan a fondo en el problema para que podamos tener tiempo y poder resolverlo. Ahora, ¿qué pasa si esa ansiedad que no queda en el aire o en el cuerpo como flotando, de alguna manera es como un barco que va a anclar en algún lugar? Entonces los trastornos de ansiedad son muchos. Trastornos de ansiedad generalizada, cuando permanentemente la persona está siempre, desde que se levanta hasta que se acuesta, permanente inquieto, con una marcada preocupación, fastidio y mal humor. Y en otras ocasiones se puede transformar en un estado de pánico, o sea, la persona que de alguna manera tiene un miedo muy marcado, muy agudo a situaciones específicas. Miedo al ascensor, miedo a viajar en avión, miedo a ir a un velatorio, miedo a la oscuridad, miedo a algunos insectos. O puede de alguna manera también el trastorno de ansiedad manifestarse como una fobia. O sea, la fobia junto con el pánico suelen venir, donde tengo un miedo, pero además se asocia el hecho al rechazo a una situación o el hecho de que también se une a miedo a perder el control y qué puedo hacer. Por lo tanto, le tengo fobia a manejar o tengo miedo a manejar, pero en realidad es una fobia.
y en otros casos puedo tener la sensación de un trastorno de ansiedad de tipo hipocondríaco, donde creo que voy a tener en algún momento una enfermedad u otra. Son esas personas que si un vecino tiene una gripe, él considera que se va a engripar. Si tiene Claro. dolor de cabeza, también va a tener dolor de cabeza. Entonces, lo que quiero dar a entender que los trastornos de ansiedad son varios, no es uno solo, tiene muchos orígenes, pero siempre hay síntomas que son primordiales. El nerviosismo, la intranquilidad en forma permanente, el rumiar los mismos pensamientos, la sensación de que no voy a poder resolver lo que me está pasando y qué cosa mala me va a pasar. Esa es la pregunta que se hace todo ansioso. Por eso la intranquilidad. Y el trastorno de ansiedad, ¿por qué lo estamos viendo con más frecuencia? Porque los problemas que tenemos fundamentalmente en nuestra sociedad son múltiples. Tenemos problemas a nivel familiar, donde cada vez los padres tienen que trabajar mucho más, entonces los hijos, los niños, quedan más a la deriva, tienen más tiempo solos, y los niños solos no pueden de alguna manera enfrentar distintas situaciones, y ellos también entran en cuadros de ansiedad. Esto no es una crítica a los padres, porque si no salen a trabajar Y tampoco sí, pueden llevar un plato de comida a la casa, una situación bastante hay compleja. como un desarraigo allí Entonces, de los niños, Osvaldo. sí, y además no se sienten los niños como respaldados. Claro. O sea, necesitan en algún momento una respuesta o una solución, y ni papá ni mamá están para responderles, apoyarlos y darle una salida al conflicto que puedan tener. En los jóvenes también, porque los jóvenes están totalmente hoy en día desmotivados. O sea, ya no es importante como era anteriormente leer, estudiar, trabajar. ¿Para qué? Porque no hay una motivación importante. La fase educacional ha bajado tanto el nivel que los chicos van al colegio y se aburren. Los chicos, dicen los docentes, tienen mala conducta. Sí, es cierto, los jóvenes están hoy en día más rebeldes, pero también hasta dónde se los motiva para que sea importante entender que el conocimiento es la llave de la libertad. El conocimiento día a día que pueda ir creciendo nos da la posibilidad de tener salidas de distintas maneras a las situaciones conflictivas, tanto externas como internas, que nosotros tenemos. Y tampoco le complace mucho trabajar, porque dice, ¿para qué voy a trabajar si Sí, no gano absolutamente nada? sí. ¿Qué me da el trabajar? Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Entran en un estado de apatía, de desinterés muy marcado, y eso es extremadamente peligroso. No están motivados, están desinteresados, tienen tiempo de sobra, ese tiempo se torna negativo. Entonces, generalmente pueden caer en una depresión, y a veces, para buscar una alternativa, una desviación a ese camino y no ver la realidad, entran a consumir distintos tipos de sustancias, y ahí el problema se agrava mucho más. Entonces, eh, esa es lo que estamos viendo hoy en los jóvenes y fundamentalmente en los varones. Ahora, en las mujeres lo que vemos más son el negativismo y la depresión, donde se ha incrementado notoriamente dos patologías importantes. Una es la anorexia y la bulimia, que había bajado hace un tiempo Sí. y hoy la vemos nuevamente incrementada, donde, fíjense, si hacemos una pequeña interpretación psicoanalítica, tanto la anoréxica como la anoréxica por no comer, la bulímica porque vomita, siempre tiene el estómago vacío. Y los padres, fundamentalmente la madre, se queja: mi hija no me come. ¿Qué significa esto? El no comer, el rechazo hacia los alimentos. No nos olvidemos que los seres humanos, lo primero que incorporamos es justamente el alimento para calmarlo. Tenemos una molestia y entonces lloramos y nos dan
el pecho o nos dan el biberón. Ese rechazo que hace fundamentalmente los jóvenes, porque la mayoría de las anorexias son más en mujeres que en hombres, es el rechazo que hay en el vínculo afectivo que tiene con la madre. Y esto de dejar el estómago vacío da a entender el vacío que tienen a nivel afectivo, que nunca se sienten escuchadas, comprendidas, acompañadas, contenidas, y el vínculo generalmente es muy tirante entre ambas, y de alguna manera el padre que no interviene en su justa medida, para Claro. tratar de salvaguardar y sacarla a la hija de esa situación y obrar como, de alguna manera, un amortiguador que pone a cada una en su lugar. Y la segunda patología que también en los jóvenes se ha incrementado notoriamente es la depresión, y muchas veces con intentos de suicidio. Eso ha sido cada vez más frecuente en los últimos meses, y no es cualquier intento de suicidio, porque anteriormente el intento de suicidio era tomarse algunas pastillas y listo. No, los intentos de suicidio que estamos viendo últimamente es la laceración, que significa el cortarse las venas en los brazos, cortarse en el cuello, y se está viendo un incremento que llama poderosamente la atención, porque son situaciones de mayor peligro y que muchas veces necesitamos tomar decisiones muy drásticas para salvar todo esto. Y en la persona ya de mediana edad, hablo de 30, 35 años en adelante, la situación es muy compleja, extremadamente compleja, porque hoy en día nadie tiene garantizado absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con esto? Las situaciones afectivas cada vez están derrumbándose mucho más, los compromisos sentimentales no están al nivel que estaban anteriormente, nadie soporta nada, hay una actitud demasiado egoísta, tanto en uno u en otros, tanto en el hombre como en la mujer, quiero decir, y las tres premisas fundamentales del amor no se están cumpliendo. En el amor tiene que haber libertad, confianza y respeto. Si tengo libertad significa que dejo que la persona que está conmigo pueda tener su tiempo y utilizarlo como corresponde, porque le tengo confianza que está haciendo las cosas bien y no hay nada que pueda interferir a la buena relación. Entonces, dar libertad también significa tenerle confianza. Y confío en lo que hace, confío en lo que hace en la casa, confío en lo que hace en un lugar, confío en lo que hace hacia mi persona. Y fundamentalmente tenerle respeto, o sea, saber valorarla. Y el tener el respeto también significa que cuando una persona se enamora de la otra, de alguna manera nos volvemos vulnerables. Si yo me enamoro, la otra persona va a tener un poder sobre mi persona. O sea, si esa persona utiliza el poder de buena manera, donde yo me siento debilitado, porque estoy entregado a ese amor, si lo utiliza bien y de alguna manera no hace daño, es un amor muy sincero, muy claro, muy transparente. Y de alguna manera el hecho de que la sociedad esté muy agresiva, muy desconfiada, muy a la defensiva, a veces sucede que esto no ocurre. Entonces no pasa el amor más que de un periodo determinado y se termina derrumbando. Al mismo tiempo, esto hay que sumarle los conflictos económicos. Los conflictos económicos, como estamos viendo estas últimas semanas, son realmente muy graves, muy serios, y darnos cuenta que el dinero más alto que tenemos, el billete más alto que tenemos es de 1.000 pesos, y 1.000 pesos significan $2, a dónde hemos caído con nuestra economía, en cual hay que ponerse a pensar cada casa si cada niño puede alimentarse como corresponde. Y en un país como este da mucha pena que tengamos un índice de pobreza, de indigencia tan grande, que es llamativo que el país que genera mayor cantidad de alimentos en proporción a los habitantes que tiene, tengamos gente que pasa hambre. Y entonces, ¿esto qué va a generar?
Fundamentalmente, sí, como dijimos antes, los trastornos de ansiedad, pero también mucha decepción, por lo tanto cae en depresión. Y esas depresiones generalmente son bastante fuertes, porque no solamente está el desgano, el desinterés, el negativismo, sino la sensación de rabia, de bronca, de malestar, y la persona genera un estado de ensimismamiento. Se cierra sobre sí mismo para tratar de defenderse ante una realidad que le pasa por encima. Una realidad que no la puedo acomodar porque no depende muchas veces de la propia persona, porque si las pautas legales, políticas no están como corresponde, también eso agrava los estados de salud mental y el ser humano de alguna manera no puede estar permanentemente pensando en los problemas y no pensando en los proyectos que pueda tener. Entonces los deseos que cada uno tiene comienza a desvanecerse, y al desvanecerse los deseos, ¿qué tenemos? Porque los deseos es lo que nos sostiene. Mis proyectos, mis ilusiones, mis ganas, mis esperanzas, mis expectativas de hacer cosas nuevas, es lo que me lleva adelante. Y todo eso está frustrado. En este momento, en nuestro país, todo eso está frustrado. Y eso lleva a un malestar generalizado, por eso vemos que la gente en cualquier lugar reacciona mal o contesta mal, cuando tiene que hacer fila en el banco, cuando tiene que ir a la farmacia, a cualquier lado que tenga que esperar, no aguanta, no soporta y reacciona mal con el otro. Y vamos cayendo cada vez más en una situación de mucha violencia, y esa violencia asociada a los hechos delictivos que están ocurriendo cada vez más hace que la situación se torne realmente muy traumática a nivel de las emociones. Y por último, en la vejez también, porque la persona mayor que comienza a tener una serie de síntomas propios de la edad, propios del desgaste de los años, muchas veces eh, no tiene familiares o muchas veces no tiene los medios para comprarse la medicación, y sus patologías se ven agravadas, ya no hay esperanza de poder resolver las cosas o no tiene las fuerzas necesarias para afrontar lo que le toca. Entonces también se va a ver subsumida en un estado de melancolía, de tristeza, y de alguna manera se dejan estar, no les interesa siquiera en lo más mínimo el cuidado personal o lo que va a pasar con su vida, porque están totalmente decepcionados. Eso es con respecto a lo que está pasando hoy en día con las Bien, distintas edades y con las distintas personas, ¿no? ha sido muy claro, Sí, muy la verdad claro. que sí. Eh, A mí personalmente, disculpa Hernán, ¿no? Me gustaría, hizo un diagnóstico muy claro de todo lo que está pasando, y de pero las bueno, distintas edades. exactamente, pero me gustaría que deje un mensaje positivo al final, porque bueno, al fin y al cabo es lo que estamos pasando, ¿no? Lo que nos acontece en el andar diario, en el contexto en el que vivimos, pero también siempre hay que tratar de pensar de una forma positiva, y me gustaría ir a ese otro lado. Usted como profesional, usted como especialista, ¿qué le podría decir en un breve mensaje Sí, para a la cerrarla. gente, como para cerrar la nota, en un breve mensaje, algo positivo, como decir, bueno, nos tenemos que aferrar a esto, agarrar esto para salir adelante? Fundamentalmente siempre creer que uno mismo puede hacer cosas mejores para con uno y para con la gente que tiene cercana. Lo más importante siempre tiene que ser la relación afectiva que yo pueda tener con mis conocidos, con mis amigos, volver a tener valores. Si tenemos valores, tenemos ética, tenemos principios, tenemos respeto, tenemos consideración para el otro. Eso es lo que hay que buscar, y hay que nuevamente reencontrarlo en los valores como seres humanos, porque si no tenemos valores, todos tenemos un precio. Por tener un precio, algunas personas, así estamos en nuestro país. Por eso digo, volver al respeto, volver a la generosidad, volver a creer en el otro,
a tratar de hacer lo mejor posible, a que cada uno ponga su granito de arena en cualquier lugar que le toque estar. Ustedes en el trabajo, de alguna manera, esta pregunta me parece sumamente atinada, de siempre buscar algo positivo. Si tengo ganas de pintar, pinto. Si tengo ganas de ir a tomar un café con mis amigos, voy y trato de llevar algo positivo y tratar de sacarle a cada uno una sonrisa, tratar de demostrarle que tengo sentimiento y que lo respeto y que lo valoro y que lo quiero. Por ahí tenemos que ir. Y no permanentemente en esta actitud quejosa, de lamento permanente, de que por esto, por aquello, por otro, no sirve. Lo único que hace es generar más angustia y mayor rechazo. Entonces la gente lleva a que, lo que decía anteriormente, a ese encerrarse, ese ensimismamiento. Por lo tanto, siempre tengo que dar lo mejor que pueda para mí y para los otros, pero siempre tendiendo a que desde mi trabajo dar lo mejor para con el que tengo adelante y para con mis amistades. El afecto es lo que nos sostiene y los deseos también, los proyectos, eso es lo que hay que buscar. Perfecto. Cerramos con esto y quedó bien claro el mensaje. Le propongo algo, Osvaldo, yo sé que también es un atrevimiento mío, ¿no? O nuestro acá, pero bueno, que mantengamos algunos contactos periódicos, si usted lo puede, para charlar de distintos temas, porque en realidad, aunque a veces uno no imagina, nosotros al menos nos pasa, no imaginamos a dónde llegamos, hasta dónde llegamos y qué efecto causamos con esto de comunicar, y también siento que es lo mismo con estos mensajes que usted da y también con estas palabras. Así que, si usted acepta, lo comprometemos como para ir charlando periódicamente de distintos temas. Con mucho gusto, y además quiero agradecer la invitación. Y ustedes tienen una herramienta muy importante, que es la palabra. La palabra es lo fundamental en todo esto, y según cómo se utiliza la palabra, puedo hacer mucho bien, sí, o puedo hacer mucho mal. Ya lo dijo Mariano Moreno. Entonces, bueno, yo lo respeto en su trabajo, en su labor, porque para nosotros que trabajamos con los pacientes con la palabra, ustedes lo hacen a través de la comunicación con la palabra. Entonces, respetar la palabra creo que es fundamental, así que sí, les digo que sí, que cuenten conmigo, sí, pues les pido que me avisen con un poquito de tiempo para que yo me pueda organizar, y con mucho gusto participaré con ustedes. Gracias, Osvaldo, gracias. Muy amable y que tenga buen mediodía. Con gusto, buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno. Muy interesante. ¿Qué vamos a meter bocadillo? Preguntas no. Y realmente nos respondió todas. O sea, yo iba ganando mentalmente preguntas y le iba respondiendo, incluso, por ejemplo, el tema de la anorexia y todo. O sea, porque no, ¿cómo afecta esto no solamente la salud mental, sino la salud física? Y sin bueno, duda. Lo fue explicando y muy bien. Y bueno, el mensaje está bueno que le hayas preguntado sobre, bueno, cómo se sale. Y se sale de la misma manera, creyendo que uno puede. Y si uno puede, lo va a hacer, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay que seguir manteniendo la palabra, hay que seguir manteniendo los sueños intactos. Siempre. Y las esperanzas y luchar por eso, trabajar por eso. Bueno, nos llegamos ya a extremar, ya pasamos, ¿no? Nos fuimos. Nos fuimos, bueno, por eso vamos a ir cerrando ya esta edición de C1.